Somos la voz que clama en el desierto. Arrepentidos, convertidos. El reino de los cielos ha llegado. La voz que clama en el desierto. Somos la voz que clama en el desierto. ¡Cristo viene! Rápidamente a la palabra en esta noche, amados hermanos, a Santiago capítulo 1 versículo 19 al 26. Santiago capítulo 1 versículo 19 al 26. Dios quiere hablarnos en esta noche a nosotros, también al amigo y al hermano que pueda poner oído. Amén. Santiago capítulo 1 versículo 19 al 26. La palabra de Dios la leemos siempre dando honra y gloria a los tres que dan testimonio en el cielo. En el nombre del Padre, Jehová Dios de los ejércitos. En el nombre del Hijo, nuestro Señor Jesús el Cristo, Hijo del Padre. Y en el nombre del Espíritu Santo, el Consolador. Y la iglesia amada dice, amén. Póngase de pie para mayor reverencia. Dice su letra, Santiago 1, versículo 19 al 26. Dice así. Como tema tiene ahí, hacedores de la palabra. Por tanto, dice Santiago, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida como era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Padre, gracias. Háblanos a través de tu palabra. Echamos un grito de alerta a todo aquel que va a tener oídos para oír esta palabra y esta predicación pregrabada también, a aquellos hermanos o amigos que la van a oír. En el nombre de Jesús, amén. Que nos cese la alabanza en el pueblo, hermanos. Amén. Quiero predicar bajo el tema: si no pones por obra la palabra, solo eres un hipócrita religioso, hijo de Satanás. Mire qué terrible. Si no pones por obra, hermanos, si no ponemos por obra la palabra que oímos, y solo somos oidores olvidadizos, entonces solo somos unos hipócritas religiosos, hijos de Satanás, porque de Dios no somos. Mire qué terrible, hermano. Esto es para traer un desafío a nuestra vida de qué estamos haciendo con la palabra que cada día Dios nos habla en este bendito lugar, hermanos. En este lugar que es casa de Dios y puerta del cielo, donde hay bendición y vida eterna, donde fluye la chequina de Jehová, pero también donde Jehová habla a su pueblo y le trae una palabra verdadera para revelarle al hombre su condición espiritual, su corazón, su pensamiento. Dice la palabra que la palabra es la que desnuda, la que descubre todo en el hombre.
Y dice el hombre, esto es para mí, me están dejando el descubierto, yo haciendo. Hermanos, la palabra es la que revela su condición. Si no hay palabra, ¿usted cómo va a saber su condición? ¿Cómo se va a dar cuenta de su pecado, de su engaño, de su error? La palabra es la que viene a dejarlo al descubierto a usted y a su nombre. Entonces, pero dice el hermano Santiago, el pastor Santiago dice, como tema ahí, hacedores de la palabra, porque habla a la hora de oír la palabra, hermano. Por eso aquí le vamos a explicar bien, no se viene con dudas. Dice Santiago, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Mire, usted que está sentadito y sentadita en la silla, aquel amigo, aquel hermano que pueda oír de su casa, dice que hay que estar, mire, prontos para oír la palabra. Y pongamos oído, están predicando ahí, pongamos oído a ver qué predica ahora ese varón. Dice la palabra, dice Santiago, por tanto todos, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír la palabra. O sea que hay que estar atento, hay que estar poniendo cuidado, hay que poner oído ahí. Yo quiero oír, a lo mejor Dios me da una palabra, a lo mejor Dios me habla. Hermanos, entonces dice Santiago que debemos ser así, prontos para oír. Pero ¿qué más? Tardo para hablar y tardo para airarse. Eso sucede todo el tiempo que se predica, hermano. La gente, hermanos, que no es pronta para oír la palabra, sino que ellos lo que hacen es que solo ponen el oído para ver qué dice el pastor, hermanos, para hablar, para murmurar, de mansoja la basama, para quejarse, para renegar. Y entonces dice Santiago, hombre, sean prontos para oír antes de hablar, antes de airarse. Sean prontos para oír, pongan oído, vean bien qué es lo que quiere predicar el predicador, qué es lo que quiere decir Dios a través del mensaje. No hablen nada, no digan nada, no se enojen, pongan oído, dice Santiago, antes de hablar algo, antes de airarse. Porque cuando el hombre viene y no pone oído a la palabra, solo yo lo que oyó, y empieza ahí a murmurar, a quejarse, hermano, entonces empieza, y si viene más fuerte la palabra más dura, lo que hace ese hombre es enojarse, hermano. Por eso dice Santiago, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Porque esa ira carnal en el hombre, ese enojo carnal en el hombre, ¿sabe qué, hermanos? Muchas personas se molestan por la palabra que fuerte y dura, a muchos no les gusta. ¿Pero por qué? Porque ellos, hermanos, no son prontos para oír atentamente a la luz de la palabra. El apóstol Pedro decía, todo hombre y toda mujer en esta tierra tiene que estar atento, poner el oído ahí para oír la palabra de Dios, que es la profecía más clara, perfecta y exacta que hay. Mire, no vaya a ser chisme, mentira, crítica, calumnia, que la gente, hermanos, como dijo, mire, ahí anda la gente, ¿qué fue que pasó? Dice, ¿quién se murió? Dice la gente, pero la palabra no dice, y lo está hablando Dios, si está bueno, hermano, la gente siempre anda allí en su condición, ellos pensando cómo el hombre puede agradarlos. Pero dice Santiago, a la hora de oír todo mensaje de un siervo, de una sierva de Dios, y es Dios hablando, seamos prontos, hermanos, para oír la palabra. Estemos atentos, no le demos lugar, y si hablamos, si abrimos la boca, que sea para dar honra y gloria a Dios, sea para darle alabanza, hermanos, y tampoco le vamos a dar lugar a la ira, a airarnos, a enojarnos. Pero hay muchos hermanos que se molestan. ¿Pero por qué? Porque no están prontos para oír. Yo solo quiero que empiece para ver, y empiezan, mis hermanos. Hay gente pues que ni quiere oír. Jesús decía, hey, el que quiere oír que oiga, el que tenga oídos para oír que oiga, y el que no oiga. Pero Santiago dice, miren, Jesús decía, el que quiere oír que oiga, y el que no oiga. Pero yo les digo, hey, sean prontos para oír, si es palabra de Jehová, si es la verdad, si es la escritura, lo que se está predicando. ¿Cómo van a ser oídos sordos, hombre? Sean sabios, hagan oído atentos, sean prontos para oír, hombre. No vayan a empezar ahí a murmurar, a poner, hermanos, ahí. ¿Sabe que la murmuración como destruye las obras? El pleito, la contienda ahí, y el hombre ahí en su carne esté pleiteando, contendiendo, hermanos. Hay una batalla siempre en el hombre espiritual y el hombre carnal, en la carne y el espíritu, en
en el hombre cuando oye la palabra. La carne no quiere la verdad, a la carne no le gusta, pero el Espíritu dice, esa es para mí esa palabra. Es que, hermano, hay una guerra todo el tiempo. Mire. Y hay gente que no puede vencer a la carne. La carne le termina ganando la batalla porque no reciben el mensaje. ¿Por qué? Porque no son prontos para oír la palabra de Dios. Esto es a la hora de oír la palabra, hermanos. Entonces muchos mejor son prontos para hablar y para airarse. Santiago dice, sean prontos para oír la palabra, tardos para hablar, mejor ni hablen si van a hablar algo que no es. Y tardos para airarse, nunca se enojen. Mejor reciban la palabra con gozo, hombre. Mediten en el mensaje. Dice la palabra también, recibid lo bueno, desechad lo malo. Pero en la palabra no hay nada malo, toda ella es buena. Miren, eso aplica, hermano, para lo que no está aquí, ¿ve? Pero si está ahí, todo es bueno, aunque sea duro, aunque sea fuerte. Aunque a muchos de nosotros no nos parezca el lenguaje que está ahí, es bueno ese lenguaje, hermano. Es que Dios no es el hombre. Entonces dice Santiago, tardos para hablar. Y si abran la boca, pues que sea para alabar a Dios. Y tardos para airarse, mire. Eso es que ni pueda llegar a enojarse el hombre, hermano. ¿Quién se va a enojar por la palabra? Pero hay gente que se enoja, hermano. Cuando Jesús predicaba, a los endemoniados no les gustaba, los hipócritas y religiosos de la hierba. Por eso mire el tema, si no pones por obra la palabra, solo eres un hipócrita religioso, hijo de Satanás. Mire, por eso Jesús les dijo, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque no lo recibía. Ellos, hermanos, los hipócritas y religiosos del ayer, el atraso era que hablara Jesús. Ellos no estaban prontos para oír que nos predicará el maestro ahora, esa palabra que nos ayude. No, ellos estaban prontos para oír, hermanos, pero para hablar rápido ellos, para empezar a murmurar, y empezaban a bañar de preguntas a Jesús, y aquellos crujían los dientes, rechinaban, hermanos, los dientes, y miren, querían matar a Jesús al ver cómo Jesús predicaba, porque a ellos no les interesaba el mensaje. Ellos andaban ahí solo espiando a Jesús, solo para ver qué sacaba, solo para ver en qué cosa, hermano, lo agarraban mal, para minar a la gente. Así va a andar mucha gente en las congregaciones, en los eventos. Ellos no van por oír la palabra, no van por oír la palabra, sino que, hermanos, van para cizañar a otros más bien. Mira qué terrible. Entonces dice más, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Todo hombre que se molesta por la palabra, hombre o mujer que se molesta por un mensaje, que habla, murmura, se queja y se enoja, hermano, eso es de la carne. Dice la palabra que tenemos que estar muertos a las obras de la carne. La ira y el enojo son obras de la carne. El espiritual está lleno de amor. Sí, Señor, háblame, Señor. Está lleno de gozo. No, la palabra me fortalece. El gozo del Señor es mi fuerza. No es que es, hermano, amor, gozo, paz, paciencia. La palabra más bien le produce paz. Y hay gente que la palabra no le produce paz, sino más bien, hermanos, que imagínense que se molesta. Mire. Entonces ahí en esa ira no obra la justicia de Dios, no está obedeciendo, no está reaccionando ese hombre y esa mujer a como Dios espera que reaccione, hermano, porque Dios quiere que recibamos la palabra y estemos prontos a ponerla por obra, que estemos prontos para oírla y también prontos para ponerla por obra, que no solo seamos oidores olvidadizos y no hacedores de la palabra. Él quiere que oigamos la palabra con gozo, hermano, con amor, con deseo, con pasión, y digamos, yo pongo por obra esta palabra, hermanos, qué terrible. Y a su nombre, mire, todo aquel que se enoja por el mensaje está perdido, hermano. Se está perdido, está en la carne. Mucha gente se molesta por estos tipos de mensajes porque son carnales, hermano. Yo no soy cristiano, se entiende, pero un cristiano, ¿por qué se va a molestar? No, está atento, dice Santiago, atento, y atento, y a ponerlo también por obra pronto, dice Santiago, y tardos para hablar y tardos para airarse, porque si estuvo pronto para hablar y para airarse, la palabra se volvió fructuosa en ese hombre y esa mujer, hermano. Son corazones duros, la palabra ya no puede hacer nada ahí.
Ni aunque quiera, ya no. ¿Por qué? Porque ellos antes más bien ni ha hablado el pastor, el predicador, y ellos ya están maquinando en su pensamiento, ya están maquinando en su corazón. Dice Jesús, les decía, ustedes dejen de estar cavilando ahí en sus corazones, hombre, dejen de estar cavilando ahí en su mente pensando. Hermano, aquellos estaban allá con el lápiz y con el papel, hermano, con la libreta, bien, y que a ver qué dice el maestro ahora. Este pastor Santiago, alguna palabra va a decir que no. Hermanos, y todo lo que yo hablo está en la Biblia, hombre. Solo que hay gente que no le gusta que le hable así, claro, pues directo. Hay gente que espera que uno le rodee. Eso no existe aquí, hermano. Dios llama a cada uno conforme a la voluntad de Él y a su nombre. Por lo cual, desechando, mire lo que dice Santiago. Así que todo aquel que se enoja en el 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. A Dios no le agrada nunca. Por lo cual, desechando toda inmundicia, dice Santiago, y abundancia de malicia, porque lo que hay en el corazón, hermano, es inmundicia, es malicia. Por eso el hombre se molesta por la palabra. Un hombre que está lleno de santidad, que está lleno, hermanos, y a su nombre, que está lleno, hermanos, de la bendición de Dios, en su corazón no hay malicia, no hay pecado, no hay inmundicia. El hombre se goza con la palabra. Él le dice, bienvenido, Dios mío, gracias por esa palabra. Hermano, la palabra es todo aquí, hombre. Y dice, recibid, mire, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, corazones maliciosos, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La palabra que se predica, esa exhortación, esa corrección, esa disciplina, hermano, dice Santiago que en vez de estar ahí viendo a ver que si me tiran algunas pedradas, tal vez hoy me pegan un garrotazo, si aquí uno viene para que le insulten, hermano, dice que Santiago dice más bien, hermano, que desechemos toda inmundicia y toda abundancia de malicia de nosotros, hermano, y le echemos para afuera y recibamos con mansedumbre fruto del Espíritu, hermano, con mansedumbre la palabra implantada, la palabra que el varón de Dios, el predicador o la predicadora nos está hablando Dios a través de él. Tenemos que recibirla con espíritu de humildad y de mansedumbre, para que la palabra haga la obra en nosotros. Bienaventurados los pobres y humildes de espíritu, dijo Jesús, porque ellos verán a Dios. Porque estos, hermanos, reciben la palabra con gozo y a su nombre. Denle esa fuerte palma. Mire qué terrible. Pelee la batalla, porque el diablo quiere robarle esa bendición siempre. Mire, recibid con mansedumbre la palabra implantada. No es que va a estar ahí todo orgulloso, soberbio, molesto, enojado, como con ganas de ir a pegar una trompada al predicador. Así reacciona el mundo, hermano. Así reacciona el mundo. Así reaccionaban cuando Jesús predicaba. Dice que se enfurecían, rechinaban y crujían los dientes y agarraban piedras y querían matar a Jesús, porque la palabra de Jesús era terrible, hermanos. ¿Cómo es que dice la gente que Jesús predicaba amor? Dice, eso no existe, hermano. La gente ni conoce la Biblia. Y Jesús hubiera hablado bonito como los falsos paganos de ahora. ¿Para qué le iban a matar, hombre? ¿Para qué iban a agarrar piedras en las manos? Y le iban a decir, vos debes morir, charlatán, mentiroso, no te callas la boca. Por eso cuando lo agarraron, hermanos, y ya lo tenían allá, mire, dice que le daban bofetadas, le daban en la cara. Aquí lo estamos desquitando. ¿Cómo es que predicaban? Le decían boom, y le iban las grandes trompadas a Jesús, hermanos. Y todo eso lo sufrió por amor a nosotros. Ahí se vengaron ellos, mire, ve. Mire, como no lo podían agarrar, pero un día lo vamos a agarrar, decían, y es que por eso ya andaban, hermano, la hora. Ese día le dieron con todo, hermano, no crea que le daban así, le sobaban el cachete. No, a Jesús le dejaban ir a aquellas patadas, a aquellas trompadas, hermano. Ahí se les quitaron aquella furia, cuando crujían los dientes y rechinaban los dientes. Ahí se vengaron todo, hermano. Aquí nos vamos a desquitar todas. Profetízanos, nos decía. Profetízanos quién te golpeó, hermano, porque aquel murmullo de gente nos detiraba quién era. Y eran patatas, trompadas, hermano. Imagínense. Qué terrible, hermano. Profetízanos, ¿quién te golpeó? ¿Quién fue el que te bofeteó? Le decía, se burlaba, lo escarnecía. Y nosotros que ahora, mire, tranquilos, predicamos, hombre. Tranquilos. Vale la pena entonces, hermanos, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la palabra que Dios nos habla cada día. Mire. Humildes. No altivos, no soberbios, no orgullosos, porque el altivo, el soberbio y el orgulloso rechaza la palabra. La rechaza, hombre. Es que ese de balde no puede la palabra. ¿Por qué?
cual puede salvar vuestras almas. Cada mensaje que se le predica, hermano, lo va a salvar a usted si la pone por obra la palabra. Por eso dice Santiago, sed hacedores de la palabra, no tan solo oidores. Porque si solo oímos también la palabra, no, pero yo siempre pongo el oído, yo siempre estoy poniendo el oído, si yo siempre oigo la palabra, no, pero ya estuvimos oyendo. Si no pone la palabra, de nada sirve, solo se condena. Mire, se condena porque oyó pero no hizo caso, no la puso por obra, no edificó en la roca. Va que vos oíste en la tierra, sí oí. ¿Y por qué no hiciste caso? No arreglaste tu vida. No, si es que yo, no dije yo, no, como dicen muchos, no, si yo para no darle gusto a ese y a ese es que yo mejor. Hermano, qué terrible, aquí nos podemos estar agradando al hombre, aquí agradamos a Dios, no es por darle gusto a un hombre, al pastor, a un líder, a un predicador, aquí es por agradar a Dios y a su nombre. Mire, la cual puede salvar vuestras almas. Esta alma, esta palabra, si usted le da lugar, la oye, la pone por obra, lo va a llevar al cielo. Pero si no, lo condena. Jesús decía, las palabras que salen de mi boca son las que te van a condenar en aquel día, y son las que te juzgan ahora. Hay un juicio que hace la palabra para revelarle a ese hombre la condición en la que está. Mire, pero mientras hay vida y esperanza para el hombre, cuando se muere se acabó todo. Pero sed, mire, pero sed, dice Santiago, hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Aquel que oye la palabra, hermanos, con gozo, pero no la pone por obra, dice que se engaña a sí mismo. Pobrecito es. Va a ir a pasear al culto, va a ir a pasear a la iglesia, va a andar de aquí para allá paseando. ¿Por qué? Porque ese solo oye la palabra, pero no la pone por obra. Entonces dice Santiago, ustedes no sean ignorantes. Y ustedes, dice Santiago, oyen la palabra y no la ponen por obra, a todo hombre, a toda mujer, entonces ustedes se están engañando a ustedes mismos, hermanos. Tengamos cuidado de que nosotros oímos la palabra y Dios nos habla una vez, otra vez, y nosotros seguimos de necios, seguimos de rebeldes. Entonces dice la palabra que nosotros nos estamos engañando a nosotros mismos y a su nombre. Mire qué terrible. Por eso tenemos que ser hacedores de la palabra, ponerla por obra, obedecerla. Para no ser, hermano, hombres que nos estamos dando mentira a nosotros mismos. Porque si alguno dice Santiago, es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Así es aquel, hermano, que oye y no pone la palabra por obra. Luego se le olvida. ¿De qué oye? Ya no le importa pues la palabra. Hermano, oyó la palabra y dijo, sí, yo tengo que cambiar, tengo que dejar esto. Pero luego, como no la puso por obra, no, y en algún momento va a ser, dice. Sí, hermano, se le olvida la palabra. El diablo se la robó. Así es aquel que se considera, dice, que se mira al espejo. Uno se mira al espejo, hasta un beso le tira. Qué hermosa mujer, qué hermoso. Luego cuando ya va por allá, ya ni se acuerda cómo es, hermano, el hombre. Dice el hombre, ¿será que los demás me miran así como yo me veo en el espejo? Dice, ¿será que yo, así como me veo en el espejo, me miran los demás? Hermano, pero dice Santiago que después que se ha visto y se va, se olvida cómo era. Así es aquel que no pone la palabra por obra cuando la oyó. Después se le olvida la palabra, hermano. Se le olvida, el diablo se la roba. Y por eso se le predica y la misma jugadita le hace el diablo. Se le predica y el diablo se la roba. No creas, le dice el diablo. Mira, eso es por vos que lo está diciendo. No le vayas a hacer caso. Y el diablo también está sembrando su semilla. Porque mientras está predicando un mensaje, el diablo va a estar sembrando ahí a la mente, al corazón del hombre y de la mujer, también su cizaña. La semilla de él, que es la cizaña, hermano. Mire qué terrible. ¿A quién va a oír? Eva dijo, yo voy a oír al diablo, ya Dios dijo esto, pero Satanás me está abriendo la puerta. ¿A quién vamos a oír? ¿A Dios o al diablo que nos pueda estar hablando, hermanos? Porque cuando la palabra está predicando, el diablo también manda ahí al hombre que está ahí, sentado en la silla. No le creas vos, no le hagas caso, le dice. No le des gusto a ese pastor, a ese predicador. Hermanos, qué terrible. Pero hay de aquel que oye la palabra y por no ponerla por obra se le olvida, se la roba el diablo, le espera lo peor. Mas el que mira, dice Santiago, atentamente en la perfecta ley,
la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Cuando usted oye la palabra y usted dice, es cierto, yo tengo que corregirme en esto, y usted la pone por obra, dice Santiago que usted es bienaventurado, porque usted mira atentamente, hermanos, a la palabra de Dios, a la ley de Jehová, y usted dice, cierto, esto no está bien, yo tengo que corregirlo, yo tengo que dejarlo, esto no puedo estar así, no puedo estar jugando con Dios. Si Dios me está hablando es porque me ama. Entonces dice que ese hombre y esa mujer es bienaventurado. Mire cómo cambian las cosas. O sea que si usted y yo ponemos la palabra que oímos por obra, inmediatamente lo oímos, inmediatamente seamos hacedores de ella, hermano. No es que es para mañana, hermanos, vamos a predicar un tema ahora, y ahí usted vea cuando la pone por obra, hermano. Ay, cuando usted quiera. No, hermano, no es así. Cuando usted, Dios le habla un mensaje, es porque Dios dice, pon por obra este mensaje, pon por obra algo va a recibir, algo le va a hablar Dios, y Dios le dice, ponlo por obra. Así quiere Dios que seamos oidores de la palabra, pero seamos hacedores, la pongamos por obra, hasta que la oímos, la recibimos, lo ponemos por obra. Pero hay gente, hermano, que se le predica un millón de veces y nunca pone la palabra por obra, porque son vagos, son paseadores en el evangelio. Así como el pueblo de Jerusalén, de Israel, Jehová les dijo, ustedes siempre andan vagando en su mente y en su corazón, y no quieren obedecer mis palabras, no quieren ponerlas por obra, nunca quieren oírme a mí. Mire qué terrible, hermano. Y cuando usted oye y rechaza, usted no quiere oír a la palabra de Dios, no lo quiere, hombre, no lo quiere oír, aunque lo oye, pero usted no quiere poner por obra esa palabra. Mire, de nada sirve. Bienaventurados en lo que hace, dice. Si alguno se cree religioso, mire, entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. El evangelio no es religión, aquí no tenemos que ver ningún religioso. Pero hay cristianos religiosos, claro que sí, hombre. Hay un montón de cristianos religiosos, hermanos. ¿Quiénes son estos? Estos cristianos religiosos son aquellos, hermanos, que mire lo que dice la palabra. Su lengua, ellos mismos se dan mentira a ellos. ¿Quién es un cristiano religioso? Es aquel que oye el mensaje, nada, si yo estoy bien, si esto no es malo. ¿Quién dice que esto es malo? Dice. ¿Dónde está en la Biblia que esto es malo? Y aún predicándoselo, hermano, aún hablándoselo, aún diciéndole, el religioso, no, si esto no es malo. Él mismo se da mentira con su propia lengua. Entonces dice que él mismo se engaña, hermano. El religioso, dice la palabra, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, dice, la religión de tal es vana. Es un religioso nomás. Porque él dice a su corazón, yo estoy bien. El pastor es que esté equivocado. Si esto no es malo, hombre. Si no es para tanto, muy extremista, muy religioso. Es un religioso ese hombre y esa mujer. Porque su deber es oír la palabra y ponerla por obra. No estarse ahí pronto, no pronto ahí para hablar, no pronto ahí para guiarse, por ser prontos para hablar y prontos para guiarse. Y cuando debería ser tardo y estar prontos para oír y prontos para poner la palabra por obra, entonces están dando ahí mentira en su corazón. Eso va a suceder en toda predicación. El hombre y la mujer está oyendo el mensaje, pero ellos ahí están en su mundo, en su rollo ahí, en su problemada ahí sentados. No, dice, esto no es malo. Y el diablo así, eso es mentira, le dice el diablo, no le hagas caso. Entonces, hermano, ese hombre y esa mujer engañan su corazón, porque Dios no está equivocado. Los equivocados somos nosotros cuando no vamos caminando como Dios quiere que caminemos, a la luz de la palabra. Siempre va a venir Dios hablándonos para que corrijamos todo lo que esté torcido, y a su nombre. Mire, hay de aquellos religiosos, hermanos, que se dan mentira. Imagínense aquellos que dicen que son la iglesia verdadera, y aunque se les predique por la palabra, nosotros somos la iglesia verdadera, la Santa Madre, la iglesia católica. La Biblia a Jehová le llama la gran ramera. Entonces, hermano, y si es la madre, porque no es mentira, Jehová le dice, vos sos la madre de todas las rameras, le dice, y de todos los abominables ídolos de toda la tierra. Por eso ellos dicen que son la madre.
Le decimos, no, ustedes no son la iglesia verdadera. No, ellos defienden a muerte y dicen, somos los verdaderos. Ustedes están perdidos, me han dicho a mí. Nosotros los católicos somos los verdaderos. Ustedes están perdidos. Ahí salieron de la madre, pobrecito, no tienen madre. Pobrecito el que está engañado en la religión, hermano. Ese solito se está dando mentira. Aunque usted le abra la Biblia, le diga, mire, lea. Hermanos, el religioso se engaña a sí mismo y a su nombre. Entonces nosotros como cristianos salimos de la religión, ya no podemos seguir igual, hermano. Mírese, Santiago era terrible. Era terrible. Esa gente. Entonces la religión de tal es vana. No vale delante de Dios eso. Es que lo que Dios, por eso dice la palabra, que el evangelio no es religión, sino que es poder de Dios. Para cambiar a ese hombre, para transformar a esa mujer, mire. No para que se esté ahí engañando, dándose mentiras, él solo, ella sola. No existe eso en Dios. Eso es allá, el que es religioso. Y a su nombre, Hechos capítulo 5, versículo 33. Si no pones por obra la palabra, solo eres un hipócrita religioso más y un hijo de Satanás. Porque de Dios no es. El que no obedece esta palabra, hermano, ese no es nada, no es hijo de Dios. Hechos capítulo 5, versículo 33. Mire qué terrible. Por esto es. Ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Mire. Por eso no reciben la palabra, hermano. No la ponen por obra. Porque mucha gente cuando oye el mensaje hace lo que hacían estos hombres cuando predicaba Juan y Pedro, que fueron perseguidos. Dice que ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Eso hace mucha gente cuando oye la palabra. El amigo católico o aquel que está perdido en el mundo, que es borracho, que está en cualquier pecado, y si le reprenden su pecado, en vez de decir, hombre, es cierto, yo no puedo vivir así. Hermanos, Dios me está dando una oportunidad de ir a decir a ese hombre, a esa mujer. Ellos lo que hacen es enojarse. ¿Por qué? Porque no les gusta que le digan la verdad. Ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Eso sucede cuando se predica la palabra. Cuando estos hombres le dijeron la verdad a aquellos hipócritas de la guía religiosos, hermanos, eso hicieron ellos. Se enojaron, se enfurecían. En vez de estar prontos para oír, era el Hijo de Dios al que mataron ustedes. ¿Y cómo lo mataron? En vez de arrepentirse, lo que hacían era enfurecerse más, enojarse, hermanos. Y querían matar a Pedro y a Juan. Y por eso persiguieron a muchos, hermanos. Y los mataron a muchos también. Miren, eso sucede ahora. Aún en el evangelio. Hay gente allá afuera que más bien no dice nada. Y hay gente en las iglesias que si les vamos a predicar esta palabra se enojan, hombre, se enojan. ¿Y por qué no bajan a ese jovencito de Hyundai? ¿Para qué le dieron el privilegio a ese de venir a predicar? Si ese no es estudiado, ese los va a matar. Entonces la gente, hermano, ahí en la silla está enojada cuando se le predica la verdad. Esa es la reacción de muchos. Entonces ellos prontos para hablar y están prontos para airarse, y como se enojan y se enfurecen, lo que quieren es, mira, hacerle algo al predicador. Lo que quieren es, el diablo les dice, guardale odio, guardale rencor, amargura en tu corazón, mira, y vengate de él. Empieza el diablo a meterle cizaña al corazón del hombre. Eso por Paul lo está diciendo. Mira, y empieza el diablo, hermano, a hacerle a ese hombre tanta cosa, de tal manera que el hombre se dejó llenar su corazón de basura. La palabra, ¿cómo se va? Hermanos, si vamos a sembrar en el montón de montarral, de zacatal, vamos a sembrar el maíz ahí. Hermanos, ¿cómo va a poder salir ese granito de maíz ahí y va a poder llevar fruto, hermanos? Se va a secar, hombre. Así es la palabra. Cuando por eso Juan Bautista venía limpiando, lo primero que hace la palabra en el corazón del hombre, la mujer, es limpiarlo. Cuando el hombre le empieza a poner oído a la palabra empieza a hacer la obra. Luego lo va santificando y luego empieza el hombre a dar frutos dignos de arrepentimiento. Luego fruto del Espíritu, hermano. Así como con una planta, así es. Por eso Dios lo compara como árboles que lleva fruto y buen fruto y mucho fruto. Pero hay árboles malos también, que aunque se les predique, hermano, van a llevar frutos malos. Mire qué terrible. Y a su nombre. Entonces así es. Se siembra la palabra.
Pero como en ese corazón hay de todo pecado, suciedad, este el yo creo, este el yo pienso, hermanos, entonces ¿cómo la palabra va a hacer la obra ahí? No, porque no le dan lugar. No hay lugar, hombre. Por eso que dice la palabra, que la palabra se predica y cae en diferentes tipos de terreno. Mire, que no sucede en nosotros eso, hermano. Y si en algún momento sucedió, pues ya pasó. Pero mire que ellos oyendo esto, se enfurecían y querían matarlo. Hay gente así, que se opone a la palabra, a la sana doctrina, a la verdad de Dios. Se molestan, hermano. Y por predicarle la verdad, y de gratis no se les cobra, pues. Imagínense. Y si traemos al sacerdote aquí, sacerdote, queríamos que nos vaya a hacer una misa. Tanto cuesta la misa, dice. Tanto cuesta, tiene que pagarme ahí. Imagina, aquí de gratis todos los días hay predicaciones. Aquí a nadie se le cobra una empira para venir a oír la palabra. Jehová dijo y Jesús repetía: de gracia recibiste, da de gracia. A nadie se le cobra y nadie puede pagar tampoco, hermano. Esto es de hacerlo por amor. Jesús no nos cobró por morir en la cruz del Calvario. No le dijo: vaya pues todos aquí, tráiganme algo porque yo voy a morir por ustedes. Atiéndanme bien, Pedro, Juan y todos los demás. Atiéndanme como rey porque yo vengo a morir por ustedes. No, hombre, lo que yo voy a hacer no lo pueden hacer ustedes. Nunca, hermanos, más bien él estaba de comer, hombre. Miren qué terrible. Entonces nosotros vamos a oír la palabra y vamos a estar prontos para ponerla por obra, hermano. Ese es nuestro deber, oír la palabra. Yo cuando leo algo aquí, es que una desesperación, es que, bueno, yo tengo que poner la palabra por obra, yo tengo que hacer el ejemplo. Y es que yo quiero vivir como la Biblia lo manda, hermanos. Todo yo quiero así vivirlo. Así tenemos que caminar. Gálatas 4:16 al 20. Gálatas 4:16 al 20. Todos los amigos que puedan oír, hermanos, esta palabra es para que la pongan por obra. Todos los mensajes que se oyen, así como el de ayer, el que esté en fornicación, es para que arregle su vida. El que esté en la borrachera, para que se aparte el pecado. El que esté en el adulterio, para que se aparte de eso. Y el que se casó y recasó, ese sí está perdido. O sea, todo mensaje para que el hombre lo ponga por obra. Gálatas 4:16 al 20. Tras que se recibe el mensaje, se pone por obra. Mire lo que dice Gálatas 4:16 al 20. Dice así: me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad, dice Pablo. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros, para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo, dice Pablo, en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, dice Pablo, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Hermanos, los Gálatas, por eso Pablo dice Gálatas insensatos. En otra versión dice Gálatas tontos, les dice Pablo. ¿Por qué soy tan tonto después que hubieran comenzado por el Espíritu? Han terminado por la carne. Hermanos, los Gálatas recibían la palabra de Pablo. Más bien Pablo venía predicando. Y hermanos, eran capaces de darle los ojos también. Hermanos, y entonces, pero dice la palabra que ya aquí, dice que Pablo se había vuelto. Pablo, el apóstol Pablo, hermanos. Mire, dice la palabra que se había vuelto el enemigo de ellos. Por predicarles la verdad. La verdad que un día ellos recibían, la verdad que un día ellos obedecían, la verdad que ellos un día la oían, la oyeron y la pusieron por obra. Ahora les ofendía, ahora les molestaba. Pablo les dijo: me he hecho pues vuestros enemigos por deciros la verdad. Hermanos, esto también sucede ahora en los cristianos verdaderos que predicamos la verdad y le decimos la verdad al cristiano, al hipócrita religioso, le decimos la verdad al idólatra, al católico, le decimos la verdad al borracho, a la prostituta, al madero, al narcotraficante, al pandillero, al sicario, hermano, le decimos la verdad al que esté en el crimen organizado. Van a querer matarlos. Miren. Porque a la gente no le gusta que se les diga la verdad. Cuando el apóstol Juan Bautista, cuando Juan Bautista el profeta le decía a Herodes: deja esa mujer, no te es lícito tenerla, déjala porque le pertenece a tu hermano. Él quería
Así es. Cuando se predica la verdad, por eso medio mundo aborrece a este pastor Santiago Orellana, porque donde Dios lo envía le dice: vas a ir a predicar a tal lugar, vas a predicar la palabra, ahí donde yo te envíe, párate, suelta la espada con todo, me decía Jehová. Vas a ir a predicar a Camasca, Santa Lucía, Magdalena, o ahí donde te pares, suelta la espada con todo, no tengas miedo, como yo te dé, habla, lo que yo ponga en tu boca, suéltalo, y si no, ¡ay de ti! Mire, ¿cómo cree que me paraba yo cuando me paraba? Yo iba con el gran poder y la gran autoridad de Dios, hermano. Yo solo miraba a la gente que rechinaba y crujía los dientes y querían ahí llegar para pegarme una golpiza o matarme. Los planes que hacían ellos, pero Dios me guardaba. Lo mismo sucedía cuando Pablo les predicaba a los cristianos. Mire, qué terrible, hermano. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Usted cuando predique la palabra, va a haber gente que va a recibir la palabra, pero usted se va a volver enemigo de otros, hermanos, porque van a decir: pero no, ¿por qué predica así esa mujer? Hay gente que cada predicación que se hace aquí, hermanos, son enemigos de nosotros, son enemigos de este pastor, son enemigos de este ministerio, porque no les gusta cómo se predica aquí. Imagínense. ¿Por qué? Porque aquí se predica la verdad con poder y autoridad. ¿Ah? Pero por eso nos vamos a volver sus enemigos. Me he vuelto pues vuestro enemigo, les dijo Pablo, por deciros la verdad. Dígale la verdad a la gente y se va a volver enemigo de ellos. Pero mejor ser amigo de Cristo y ser enemigo de todo el mundo, y no ser amigo de todo el mundo y ser enemigo de Cristo. Estaríamos perdidos, de la fuerte. Si son para el Rey de Reyes, prefiero que todo el mundo me quiera matar, me mire mal, me desprecie, me aborrece, pero en el cielo me hacen una sonrisa. Me están esperando a ese valiente, a ese guerrero, a esa guerrera. Le mansoja la basama. Esto es para que cuando Dios le ponga palabra en la boca, predique la palabra, aunque se enoje, que se enoje, aunque crujan los dientes, aunque rechinen los dientes, aunque se enfurezca. Prediquemos la palabra, hermanos. Que esta es la que puede salvar el alma de ese hombre. La única palabra que tiene poder sobre ese hombre y esa mujer para libertarlo, esa es la palabra. No es el yo creo, no es el yo pienso, no son mandamientos de hombres, no son doctrinas de demonios. Eso más bien erran al pueblo, yerran al pueblo. Pero la verdad de Dios, su palabra, tal y como ella está escrita, hace libre al hombre de su pecado y a su nombre. Pero los gálatas ya no querían recibir la verdad, hermano. Mire, así hay muchos cristianos, no quieren recibir la verdad. Han caído de la gracia, han caído del primer amor, han negado la fe, se han vuelto apóstatas. Por eso hay muchos apóstatas que esta palabra ya no hará la obra en ellos. Mejor nos volvemos sus enemigos y ellos se vuelven nuestros enemigos. ¡A muerte, hermano! Enemigos por predicar la palabra, enemigos por decirles la verdad. Sin causa, dijo Jesús, me aborrecieron. Mire, ¿qué era lo malo que hacía Jesús cuando predicaba allá en Galilea, allá en Samaria, allá en la sinagoga, allá en el templo, hermanos, allá en Jerusalén? ¿Qué era lo malo? Lo que pasa es que a ellos no les gustaba que les decía la verdad. No había nada malo cuando Jesús predicaba. Jesús murió por predicar la verdad. Jesús murió por decir que era el Hijo del bendito, el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Por eso lo mataron. Pero para eso había venido, hermano. Mire, digámosle la verdad a la gente en la cara, aunque nos maten, aunque nos golpeen, aunque nos miren mal, aunque quieran hacernos daño. No importa, hombre, no importa, por Cristo vale toda la pena. Jesús nos de ejemplo. Jesús nunca fue perro mudo. Jesús predicó la verdad. A los religiosos hipócritas les decía: ¡Ey, ustedes! ¡Ay de ustedes, hipócritas y fariseos! En la cara se los decía. Había razón, hermanos, de que aquellos hombres agarraran piedras y querían matarlo. Así va a suceder ahora. Así mismo sucede hoy. La historia se repite con todo verdadero predicador, con toda verdadera predicadora. Lo que pasó con Jesús va a pasar con nosotros. Dos reacciones le esperan al hombre si predica la verdad: o el pueblo recibe la palabra o lo desechan. No hay más reacciones. Pero ojalá que esta palabra, hermanos, sea recibida, hombre. Esta palabra corre y es glorificada. Y a su nombre.
Mire, tienen celo. Mire lo que les decía Pablo a los Gálatas. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Mucha gente dice, no escuchen a esos predicadores. Y ustedes se congregan ahí en el Emanuel, ahí donde predica el pastor Santiago, que hoy es el pastor ahí. Sí, nosotros vamos ahí. La gente pena le da decir que viene aquí. ¿Por qué? Porque le van a decir, está loco usted, ¿para qué va a ir? Imagine cómo predica ese hombre. Ese hombre no tiene amor, no tiene misericordia. ¿Por qué? No, pues es que le dice la verdad a uno. Porque la gente quiere que se le diga mentira. Y yo no voy a ser un pastor mentiroso, un predicador que predica fábulas de viejas, cuentos, chistes. No, yo le voy a decir la verdad a la gente, aunque no le guste, aunque haga lo que hicieron con Jesús. Diga, esto está duro aquí, no me parece muy fuerte, mejor me voy a ir de vuelta. Pues que se vaya, hermano, pero la palabra se le predicó, y a su nombre, y a su pueblo. Mire qué terrible, hermano. Entonces, pero hay muchos predicadores que le están predicando mentira a la gente. Entonces, cuando la gente oye la verdad, no le gusta. Dice, pero ¿por qué era que predica así ese muchacho? Porque no predica como mi pastor, no predica como tal predicador. Hermanos, tenemos que predicar la verdad con poder y autoridad. Y a su nombre. Mire, grábeselo bien. Es que vamos a sufrir. Por eso el evangelio es para valientes, hermano. Todo solo con ser cristiano el mundo lo aborrece a usted. Imagínese que usted, por ser cristiano, el mundo lo aborrece, y que usted va a andar jugando, engañándose. No, hombre, no vale la pena, hombre. Hay que meterle con todo, que nos aborrezca, que sea por algo, hombre. Si nos odia, que sea por algo. Y si un día nos matan, que sea por la verdad, hombre. Que sea porque de verdad éramos hombres veraces por la palabra, hombres y mujeres, que de verdad vale la pena sufrir y padecer por causa de Cristo y de su palabra. Mire, no por sinvergüenza, dice Pedro, sino por causa de Cristo. Gozaos y alegraos. Yo me gozo terrible. Así que muchos quisieran apartar a la gente de nosotros para que se vaya tras ellos. Por eso le dicen, no escucha a tal pastor, usted va ahí, no vaya ahí. Si ese pastor es un mujerero, si ese pastor es un chismoso, ese pastor es un bandido, ese pastor a mí me dijo esto y esto, y la gente inventa un montón de mentiras, hermano, y se convence a la gente. Se la convence, hombre, se la convence. Y como la gente, hasta hermanos, hace el papel de la llorona, la gente es capaz de llorarle porque son hermanos, estos son actores, miren que vienen y empiezan a llorar. No, pues si la gente le cree, porque son actores, convencen a cualquiera. Pero ¿por qué era que la gente se deja creer las mentiras? Y la verdad que le predicamos no se deja creer. Si solo hay que escuchar predicar al pastor Santiago, hombre, para saber si es un verdadero siervo de Dios o no. Solo hay que oír predicar a esa mujer y a ese hombre. A la manera de predicar, al oírlo, se va a saber si de verdad es un hombre de Dios o no. Mire, se sabe, hombre, se sabe. Entonces la gente le dicen una cosa, no dice la gente, pero yo escucho predicar a ese joven. Es terrible, ese hombre predica la verdad, predica duro, eso sí, fuerte. Entonces, tienen en dudan de lo que la gente le dice. Y yo le digo a la gente, no se deje creer de la gente loco, hombre. No se deje creer si le llevan ahí chisme, calumnia, mentira. No se deja creer, sea sabio, hombre. Sea sabio, crea la verdad, no crea la mentira. No crea el chisme, no crea las fábulas de vieja. No crea el error. Crea la verdad de la palabra que se le predica. Y esa verdad lo va a salvar si la pone por obra. Mire qué terrible. Y a su nombre. Entonces, hermanos, los vamos a volver enemigos de muchos. Como Pablo se volvió enemigo de los Gálatas, también nosotros. Pero nosotros, hermanos, sigamos adelante, poniendo la palabra por obra. Hay del que la oye, pues hay de él. Lucas 6, 46 al 49. Lucas 6, 46 al 49. Nos volvemos enemigos de esas personas porque por no poner oído atento a la palabra, son prontos para hablar, son prontos para irarse, la palabra se vuelve infructuosa. De tal manera que miran de enemigo al predicador. El predicador es amigo de todos, pero cuando el hombre le da lugar en su corazón y se enoja, se molesta, lo mira como su enemigo. Qué terrible. Lucas 6, 46 al 49. Por eso decía Pablo, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad.
Lucas 6, 46 al 49. Dice así: ¿por qué me llamáis Señor? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Mira, hermano, qué terrible. Una pregunta hace Jesús: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? La gente miraba a Jesús, que él estaba diciendo, les predicaba ayer, antier, hoy, mañana, y les seguía predicando, y Jesús miraba que la gente seguía igual, hombre. Entonces el Señor le decía: mira que esto y esto, Señor, y la gente ahí queriendo llegarle al maestro para hacerle una pregunta, para decirle: mira, Señor, que esto. Entonces Jesús les decía, porque ese era terrible, Jesús les decía: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Porque Jesús quiere que todo mensaje que se predique, hermano, si usted le va a estar diciendo: Señor, ayúdame, Padre, te pido que en el nombre de Jesús, y usted no quiere oír la palabra, no quiere obedecerla, ¿cómo le dice Señor, Señor, si no hace lo que Él le pide que haga? Si Él le pide santidad, le pide obediencia, ¿por qué no se santifica? ¿Por qué no obedece? ¿Cómo es posible que cada día le digamos Señor, pero nos presentamos inapropiados? No estamos como Él quiere, y Él quiere que nosotros vivamos tal cual Él quiere que vivamos, y a su nombre. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel, dijo Jesús, que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Mira, ¿por qué hay que estar prontos para oír la palabra? Pero como decía Santiago, también hay que ser hacedores. Jesús lo confirma y lo vuelve a repetir también, porque el hermano puso Jesús un ejemplo. Aquel que hace una casa no va a andar de loco, no va a decir: no, mire, queremos hacer hondo estos zangos para ponerlas en la roca, para que quede bien firme su casa. No le anden con tanto, hombre, así nomás. No se puede construir esta casa desde aquí de la tierra para arriba. No, se te va a caer, te va a caer encima vos. No, pero démosle así. Así es el hombre, hermano. Entonces dice la palabra que así es el hombre que no pone la palabra por obra. Entonces Jesús dijo: a aquel que edifica una casa, cava hondo, pone el fundamento sobre la roca. Así es aquel, dice, hermano, que oye la palabra y la pone por obra. ¿Sí? Es que solo oye la palabra y la pone por obra. Así lo compara Jesús, como aquel que hace una casa y la pone en la roca. Jesús es la roca. Poner la palabra por obra es edificar en la roca. Hacer lo que Jesús dice. Estamos edificando en la roca, hermano. Poner la palabra por obra es edificar en la roca. El que no pone la palabra por obra no edifica en Jesús, no edifica en la roca, está edificando en la arena. Por eso muchos, por no poner la palabra por obra, el diablo cuando se viene como río impetuoso, hermano, se los arrastra. La Biblia dice que el diablo venga como río impetuoso, el Espíritu Santo levantará bandera en ustedes, en vosotros. Pero ¿cómo el Espíritu Santo va a levantar bandera en alguien que no pone la palabra por obra? Si para estar lleno del Espíritu Santo hay que ser obedientes, hay que ser santos, hermanos, hay que caminar como Dios manda, y a su nombre. Entonces cuando viene el diablo como río acrecentado, este territorio, le dice el Espíritu Santo, es propiedad de Cristo. Mira, Él levanta bandera, ya ese territorio, ya alguien, hermanos, ya es posesión, puede alguien más, ya no se puede. Mire qué terrible. Entonces, hermanos, así dijo Jesús: todo aquel que no pone la palabra por obra, la oye, es oidor olvidadizo. No la pone por obra, hermanos, es el diablo, le va a dar vuelta cuando quiere. Por eso es que vemos cristianos que se decían cristianos, hermanos, y hoy los vemos como el diablo mismo, los vemos como Jezabel, porque nunca edificaron en la roca, nunca fueron de Cristo, aunque hayan estado ahí disfrazados de cristianos. Pablo dice: estos nunca fueron de nosotros, estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros, eran infiltrados. Mire, por eso no nos dejemos engañar. Por el fruto se conoce al árbol, porque hay muchos lobos rapaces.
Pero por el fruto se conoce, hermano. ¿Cómo lo conocen a usted allá afuera? ¿Será que de verdad dicen ese es un verdadero cristiano? ¿Una verdadera cristiana? ¿O estamos dando de qué hablar? Tenemos que estar edificando en la roca, hermanos. Y a su nombre. Mire qué terrible. Entonces, eso dice Jesús. Los dos cimientos, el que edifica en la arena y el que edifica en la roca. Si ponemos la palabra por obra, hermanos, vamos bien. Toda palabra que se predica es que hay que ponerla por obra ya, hombre, ya. ¿Para qué esperar, hombre? El que va a hacer una casa dice, pongámosle en la roca, hombre. Aquí aunque venga terremoto, temblor, lo que se venga, aquí esta casa está firme. Así es el cristiano y la cristiana, hermano. Me decían a mí, mira, no son amigos, son falsos amigos. Yo no tengo amigos, pero me decían, mira, ojalá que no vayas a caer, hombre. Mira, tened cuidado, no vayas a hacer que caigas, me decían. Yo, ¿para qué se preocupan, hombre? ¿Para qué se preocupa? Pero mira, tened cuidado, yo te digo, tened cuidado, no vayas a hacer que caigas. Yo le dije, mira, el que esté en la roca nunca cae, hermano. Mire, el que pone la palabra por obra, venga lo que venga, no va a caer nunca. Pero el que no edifica en la roca, sino que en la arena, ese va de caída en caída, de golpe en golpe, hermano. El diablo lo pisotea a la hora que quiera, el diablo lo arrastra a la hora que quiera, porque ese no tiene fundamento, dice el diablo. Si este no es nada, hombre, si este solo anda vagando, paseando ahí. El diablo sabe quién es verdadero cristiano y quién solo es un hipócrita religioso, hermano. Y a su nombre, mire, como le decía yo, el que esté en la roca no cae. Es que lo malo tuyo, que muy soberbio, orgulloso, altivo, me decía, imagínense, querían que yo dijera, sí, fíjate que puedo caer. La gente cuando uno se siembra la palabra, así como predica uno, dicen ese que predica con orgullo, soberbia, muy altivo, dice que nunca va a caer. Dice, hermano, si es que ese es el pensamiento, dice la palabra, no caer. Por eso dice Pablo, hey, mire, el que esté firme, mire que no caiga, manténgase así, hombre. Pero la gente no le gusta cuando se topa con alguien, hermano, que está edificado en la roca. Y con la Biblia, el que esté en la roca no cae. No, pero no, nunca cae. No, pero es que mira, nunca cae, le dije yo. Mire, la gente no le gusta cuando uno se para firme, hermano, porque están esperando la caída de un hombre. Más bien eso es lo que le están diciendo, tener cuidado, es lo que están deseando. Por eso usted edifica en la roca. A la gente cuando lo mira usted allá mundano, pagano, se gozan y se alegran de que usted sea igual que ellos, porque ellos quieren verlo a usted arruinado igual que ellos. Por eso se oponen a la verdad, por eso se levantan contra esta obra, porque la gente quiere que usted y yo estemos como ellos, arruinados, destruidos espiritualmente, fracasados en el piso, pisoteados por el diablo. Mire, pero usted levante bandera, hermano, levante bandera y diga, yo sigo de pie, hombre, y a su nombre. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Poniendo la palabra por obra. Mire, poniendo la palabra por obra. Por eso los amigos católicos están en la arena, en la mentira, porque aunque les prediquemos la palabra, ellos dicen, no, estamos en la verdad. Hermanos, y están en la mentira, ellos están en la arena. Edificar en la roca es obedecer la palabra desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, guardar lo que ahí dice, hombre. Pero aquel que no guarda lo que la Biblia dice, ese pobrecito está perdido, está perdida. Pero Dios ha levantado predicadores en esta zona fronteriza. Yo soy uno de ellos y usted también tiene que ser uno de ellos, hermanos. Hombres y mujeres que predicamos en la verdad para decirle a la gente que se arrepienta de su idolatría, de su pecado, y si no van para el infierno, hermano. Ese es nuestro deber. Si no lo hacemos, esas almas nos van a demandar a nosotros, aunque se vuelva su enemigo. Dígale la verdad, hombre, porque si usted no se la dice, a usted le van a pedir cuenta y se lo van a demandar de su lomo. Cada gota de sangre, cada alma que se pierda, esa sangre la van a demandar de cada uno de nosotros que somos cristianos, porque no le dijimos la verdad. Yo estoy libre de la sangre de todo. Protesto, decía Pablo. ¡Ey! Protesto, decía. ¿Qué pasó, Pablo? Y yo les digo a todos ustedes, yo estoy libre de la sangre de todos ustedes, porque no he rehuido, no he rehusado de decirles la verdad.
Ese prefería volverse su enemigo, pero quedaba libre de ese hombre, quedaba libre de esa mujer. Así tenemos que ser nosotros, aunque a la gente no le guste, no importa si es hermano en Cristo, digámosle la verdad, quedemos libres de la sangre de ellos. Es que esto es debido a muerte, hermano. El evangelio no es como de andar paseando. Son almas de hombres las que han puesto sobre nuestros hombros, dice la palabra. Entonces hay que decirle la verdad, aunque a la gente no le guste, hombre. Pero Dios dice, estás libre de ese hombre, estás libre de esa mujer. Así es, hermano. Y si no lo hacemos, pobrecito, sobre nosotros cae esa sangre. Va a caer sobre nosotros. Nosotros vamos a llenar la medida, como les dijo Jesús a los hipócritas y fariseos. Ustedes también llenan la medida del vaso igual que sus padres. ¿Ah? No seamos igual que ellos nosotros, hermano. Vamos a hacer que el vaso rebalse. Y pudiendo predicar la verdad, no la predicamos. Así que el que edifica en la roca es aquel que pone la palabra por obra. El que no pone la palabra por obra, edifica en la arena. Cuando venga el diablo, lo va a arrastrar. Por eso va a haber gente usted que nunca se afirma en el evangelio. Nunca pasan de los mismos que hipócritas religiosos, hijos de Satanás. Porque si no pone la palabra, no es hijo de Dios, es hijo del diablo. Nunca va a pasar de lo mismo. Nunca va a prosperar espiritualmente. Va a llevar 1000 años ahí en la iglesia. Se va a morir, hermanos. Y le dijeron que iba para el cielo y nunca puso la palabra por obra. Nunca obedeció nada de lo que está escrito. Ese prójimo se fue al infierno creyendo que iba para el cielo, hermano. Porque lo engañaron con mentiras. Porque nunca edificó en la roca, edificó en la arena. Todo el que edifique en la arena será arrastrado por el diablo al infierno. Y o sea que esto es espiritual. El que no pone la palabra por obra va a ser arrastrado al infierno por la corriente del diablo. Y a su nombre. Hebreos 12, 1 al 11. Hebreos 12, 1 al 11. Mire qué terrible. Hebreos 12, 1 al 11. Por tanto nosotros, dice Pablo, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos la carrera con paciencia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hermanos, tenemos que despojarnos, hombre. Si todavía en usted, amado hermano y hermana que me oye, hay algo en usted, hay pecado, hay inmundicia, vanidad, Pablo dice, por tanto nosotros también, hermanos, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, hay un montón de gente que está viendo su caminar. Todo el mundo que nos rodea aquí están viendo a ese hombre, están viendo el caminar de ese cristianito, de esa cristianita. Le llevan la vida, somos como cartas leídas, dice Pablo. Lo observan de cabeza a pies, le llevan todas las saliditas, se las llevan enumeradas, lo tienen al día, hermano. Así dice Dios, así dice Pablo, que tenemos tan grande nube de testigos. Por eso debemos andar como hijos de luz, no como hijos de las tinieblas. Tenemos que andar como hijos de Dios, no como hijos del diablo. Tenemos que poner la palabra por obra, porque hay gente que está viendo su caminar, a ver si usted es verdadero cristiano o solo es un religioso hipócrita, hombre. Esas almas se van a perder por culpa de uno también. Por eso dice Pablo, despojémonos pues de todo peso y del pecado que nos asedia. Mire, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero para correr esta carrera, hermano, dice el apóstol Pablo, despojémonos pues. Hermano, si usted no deja su pecado, su mandonalidad, todo ese peso, despojémonos pues, dice Pablo, de todo peso y del pecado que nos asedia. Todo pecado, vanidad e inmundicia, obra de la carne, mundo, hermanos, todo lo que Dios detesta y aborrece, eso es un peso que está sobre usted. ¿Cómo va a correr esta carrera en Cristo del Evangelio? Si usted está en pecado, si usted es amigo del mundo, usted no va a poder avanzar, porque usted se va a entretener con el mundo, se va a entretener con las obras de la carne, se va a entretener en el pecado, y usted que quiera caminar no va a poder, porque es como un hombre que lleva una carga que no puede con ella, y a su nombre. Miren, despojémonos pues de todo el peso de pecado que nos asedia.
hermanos, tenemos que renunciar a todo. La gente está viendo el caminar de nosotros. Y va más aquí, hermanos, donde estamos nosotros, con tanta gente chismosa, hermanos, mentirosa. Tenemos que andar, hermanos, como Dios manda por la palabra. No para agradar al hombre, para agradar a Dios. Pero cuando agradamos a Dios, hermanos, ellos van a ver y van a decir, no, hombre, esos son verdaderos cristianos. Y si hablan algo que sea mintiendo, mire, por eso dice Pablo, despojémonos pues, porque la gente está viendo tu caminar, cristiano. Despójate de esa inmundicia, despójate de esa mundanalidad en tu casa, en el trabajo, en la calle. Deja todo lo que Dios aborrece. Demuestra que eres un hijo de luz, un hijo de Dios, porque si no estás estorbando a muchos con tu mal testimonio. De tal manera, dice Pablo, que el evangelio santo es blasfemado, es vituperado por el mal testimonio de muchos cristianos y cristianas. Pero la orden es: despojémonos, dejemos todo pecado, apartémonos de eso, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, mire, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. A Jesús no le importó darse en sacrificio. A Jesús no le importó que lo iban a, el oprobio que iba a pasar, rebajarse hasta lo más vil. A él no le importó. ¿Y por qué a nosotros ahora nos cuesta dejar el pecado? Porque a nosotros ahora como cristianos estamos chineando el pecado, estamos consintiendo eso que a Dios no le agrada. Y es que no podemos despojarnos. Si Jesús no rehusó ir a la cruz por amor a nosotros, ahora ¿por qué nos cuesta a nosotros dejar lo que Dios pide que dejemos? Para que también, así como Jesús se sentó a la diestra de Dios, también nosotros nos sentemos con Jesús en su trono, con su Padre y a su nombre. Mire, por eso nuestros ojos tienen que estar en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque si anda por ahí alguien que anda poniendo el ojo en el hombre, donde caiga ese hombre, ahí va a caer él. Aquí la mirada tiene que estar en Jesús y obedecer lo que Jesús dice. Si le dice Señor, Señor, entonces haga ese hombre y esa mujer lo que Dios pide que haga. Y si no, es un charlatán, mentiroso y mentirosa. Mire qué terrible. Eso es verdadero. Eso está terrible, hermano. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción, dice Pablo, de pecadores contra sí mismo, miren, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Acordémonos de lo que Jesús padeció, de lo que Jesús sufrió, hermano, y que Él no merecía sufrir eso, pero por amor a nosotros lo sufrió, lo padeció. Ahora también acordémonos de eso, para que nosotros renunciemos a todo, para que cuando venga la oferta, la tentación, hermano, nosotros le digamos: no, ya mi Jesús sufrió en la cruz del Calvario, no le puedo pagar mal al que también ha hecho conmigo, no le puedo pagar mal, no puedo pisotear su cuerpo, no puedo tener por inmunda la sangre del pacto. No se haga amigo del mundo, renuncia a toda amistad con el mundo. El que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Renuncia a su pecado, no le dé lugar a las obras de la carne, muera su carne, viva el Espíritu. Y si no, hermanos, para nada no valoramos el sacrificio de Jesús. No menospreciemos lo que Jesús padeció, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, dice Pablo. Mire, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por Él. Imagínense, hoy a la gente no le ofende el pecado. Hoy para la gente, hoy ya no es enemistad entrar en alianza con el mundo. Ellos dicen: tenemos que ser amigos, tenemos que llevarlos bien. Hoy a las obras de la carne dicen: no es pecado. Hoy a la mundanalidad, a la paganencia, le llaman amigo, hermano. Quieren andar de la mano con Jesús, pero quieren andar de la mano con el diablo, con el mundo. Mire qué terrible, hermanos. La palabra dice claro que no olvidemos la exhortación que como a hijos se nos dirige. ¿Sí? La gente: no, el pecado no le ofende. Ahí están los abogados del diablo defendiendo a los pecadores, defendiendo el pecado. La verdad les ofende, la verdad no la
defienden, contienden contra ella. Se arman, hermano, ahí ellos con tanta mentira, falsedad, aún usan la misma Biblia para excusarse y para escudarse, diciendo que son de Dios y que los están atacando, hermanos, pero son falsos. Mire, ¿qué reacción tiene usted cuando viene la exhortación? Esto es exhortación. Todos los mensajes aquí son exhortación, hermano. Todos. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. La exhortación es para los hijos de Dios, hermano. Dios exhorta a sus hijos. Por eso dice la palabra que Dios, mire, hijo mío, dice, no menosprecies la disciplina del Señor. O sea, la exhortación, la reprensión es la disciplina del Señor. Ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Hay gente, hermano, que se siente mal cuando el predicador o el pastor los confronta, los exhorta, los reprende. En vez de alegrarse y decir, el pastor me ama, por amor quiere que yo deje este pecado. Le manzó alaba sama, por amor predica para que yo me aparte de esto. Hay gente, hermano, que más bien se molesta, se enoja y yo ahí no vuelvo, dice la gente. Mejor no voy ahí. Mire, hermanos, ¿y todo por qué? Por traer la disciplina del Señor, la corrección, la exhortación. La gente se siente desmayar, dice, yo no voy a continuar, yo creo, no está fácil. No, es que así, no, ese hermano muy fuerte, muy duro, no está fácil esa palabra. Hermanos, pero es que ¿quién dijo que esto es fácil? Este camino es para valientes hombres. Esta palabra es la que convence de pecado, que le diga la verdad a uno, que le prediquen tal como está escrita y a su nombre. Mire, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si Dios todavía sigue hablando a ese hombre y a esa mujer, le reprende y le confronta al pecado, es porque todavía Dios lo considera su hijo y lo disciplina por eso. El día que Dios ya no le hable, ya no le exhorte, lo confronte, lo desechó ya. Dios también se cansa, al rebelde lo dejan que le venga la vara, que le venga el juicio. Ahí sí ya está peor, hermano. Azota a todo el que recibe por hijo. Entonces muchos no les gusta la disciplina del Señor, hermano. Quieren que Dios les hable bien bonito, bien hermoso. Mi hija, mi hijo, tan bello, tan bella. Pero cuando ya viene y le habla por la palabra, la gente no le gusta. Y es Dios que les habla, no es el pastor, no es un hombre, no es una mujer. Ellos solo son un instrumento. Pero el que habla a través de esa boca es el Espíritu de Dios. Ahí donde Dios pone palabra y habla al pueblo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Hermanos, no es hijo, sino bastardo. Mire. Vago, bandolero, dice la palabra. Por otra parte, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes antes de nosotros, hermanos, todos los hermanos que ya están con Cristo allá, participaron de esa disciplina. Entonces sois bastardos y no hijos. Miren. Por eso no hagamos oídos sordos a la exhortación, a la reprensión de Dios a través de su palabra, la sana doctrina. No hagamos oídos sordos, más bien disfrutemos. Sí, Señor, tú me hablas duro, me hablas fuerte porque quieres que me corrija. Ya no quieres que viva así, ya no quieres que ande así, ya no quieres que hable así, que vista así, que camine así. Es tú por amor que me estás corrigiendo a través del predicador. Perdóname, Señor, porque yo pensaba que era el hombre, pensaba que era el hermano o la hermana, pero no, hoy entiendo que eres tú, que me estás disciplinando porque quieres que yo me corrija. Así como que el padre que a madre disciplina a su hijo, a su hija, porque hizo algo que no está bien, también Dios a través de su palabra traerá corrección a su pueblo. Pero a la gente no le gusta. No le gusta, hombre. Y ya estamos viejos, hombre. Y a muchos no les gusta. Entre más viejos, menos les gusta que se les corrija, que se les reprenda, hombre. No les gusta. Mire qué terrible. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, dice Pablo. Mire, los respetábamos, los honrábamos. Ya le dije, si vuelve a hacer eso, lo voy a castigar. Yo y los padres, hermanos, padre y madre, corrija a sus hijos, hombre. No le deje pasar una. Sea como el Padre Celestial, hombre, que no le va a dejar pasar una a usted. Ay de usted si es rebelde. Y si nuestros hijos van a ser rebeldes, hermanos. Por eso Dios siempre va a corregir y va a exhortar. El que quiera ser rebelde, hermano, se va a ir. No va a hacer caso a la palabra. Mire, aquellos ciertamente
y los venerábamos, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos eternamente, hermano? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, miren. Pero para lo que nos es provechoso, nos corrige, para que participemos de su santidad. Miren, hermano, la disciplina del Señor, la exhortación, la reprensión, la confrontación, y es para que usted sea santo y santa en toda su manera de vivir. Yo por eso digo, la palabra santidad no sale de mi boca. Todo mensaje de Dios en su palabra nos llama a la obediencia, nos llama a la santidad. Nunca Dios nos va a hablar a través de su palabra o a través del Espíritu Santo a seguir en la inmundicia, a seguir en el pecado, a seguir mundanos, a seguir paganos. No, ese no es Dios, hombre. Al diablo le gusta seguir en inmundicia, siguiendo el pecado. Así está bien, no está mal, le dice el diablo. Y hay predicadores del diablo que así le dicen a la gente, pero Dios sigue llamando a su pueblo a la obediencia y a la santidad. Todo mensaje de Dios llamará al pueblo a la obediencia y a la santidad siempre. Bien, así detectamos si es de Dios o no también. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Cuando el papá y la mamá corrigen a su hijo, el hijo está enojado. Venga, le voy a dar un abrazo. No quiere ir, hermano. Todavía está haciéndole ahí cuando yo era un niño, hermano, como resentidito. Así es muchos cristianos. Cuando se le predica, hermano, la verdad, en vez de alegrarse, se pone serio y se pone triste. Ya no sé si continuar, dice. En vez de alegrarse, hermano, que Dios le está hablando para que corrija su pecado. Pero es que es verdad, hermano, ninguna disciplina cuando se la aplica es agradable. No, tampoco cuando Dios nos reprende el pecado, nos confronta, no nos gusta, hermano, nos duele. Eva soja la basama, pero Dios nos va a hablar para que nos corrijamos, aunque duela la palabra, aunque sea dura, aunque sea lacerante, aunque parezca como que el pastor o el predicador no tiene amor y misericordia. En verdad predica la verdad por amor y misericordia, hermano. Le mansoja la basama. Pero la reacción del hombre siempre va a ser como triste, hermano. Se va a sentir triste. Y yo que tanto me estoy esforzando, tanto que estoy buscando si está bien, pero es que Dios quiere que el hombre corrija su condición, corrija su vida. La mansoja, la masama. Miren qué terrible, hermano. Por eso Dios nos va a hablar aquí todo el tiempo, hombre. Dios siempre va a estar golpeando ese pecado a través de este pastor. Dios siempre me va a estar revelando mensajes en la madrugada. Golpea este pecado, confronta esto, exhorta, disciplina, enseña, redarguye con toda paciencia y doctrina. Predica a tiempo y fuera de tiempo. No calles, clámanos en cuello. Le mansoja la basama. Es usted y yo, hermano. Somos los responsables. Si miramos a nuestro hermano en algún mal, en pecado, torcido, corrijamos los hombres. ¿Acaso no tenemos amor? Digámosle la verdad, hombre. Así se demuestra el amor, hermano. Diciéndole la verdad. El que de verdad ama, hermano, le dice la verdad a su prójimo. No le va a decir una mentira. Dice, pero ¿cómo le digo? No, pero es que si no le digo, entonces no lo amo. Entonces la verdad, hermano, que duela, que moleste. Mira, yo te amo, tengo que decir, esto no está bien. Mire, pero es que de verdad por la palabra, hermano. No es por un chisme, una calumnia, una crítica. Es que es por la palabra. Por eso, a la hora de predicar, se aplica la disciplina del Señor, hermano. El pastor agarra la vara y empieza, mire, con la palabra a poner orden en medio de la casa de Dios. Empieza a disciplinar a través del Espíritu, hermano. Esa palabra va a golpear a ese hombre. Le va a golpear el pecado y le va a decir, corrígete, hombre. ¿Qué estás esperando? Eso es lo que quiere Dios. Por eso Dios nos llama a la santidad, la disciplina del Señor. No es para que nos vayamos al mundo a pecar, no es para que nos quedemos en este caminar, sino para que nos corrijamos, para que nos santifiquemos, para que sigamos avanzando, para que corramos esta carrera y no haya ningún peso de pecado que nos asedie, hermano, que nos impida caminar, que nos impida correr este camino como Dios quiere, porque el camino de Dios, dice la palabra, que es camino de santidad, y los inmundos no pueden andar por él. Mire, solo los santos pueden caminar el camino de la santidad. Mire qué terrible, hermano.
El camino de Jehová, dice la palabra, es camino de santidad. Pero los inmundos no pueden andar por él. Ni aunque quieran, no pueden, hermano. Mire qué terrible. Eso sí está terrible. Entonces, hermanos, la exhortación es la disciplina del Señor. Mire, porque se va a molestar porque se le exhorta, se le reprende, se le confronta. Pero es que este pastor solo así predica. Hermanos, es que los llamados son de Dios. No es fácil predicar, hermanos, como Dios lo llama a predicar. Es solo, hay que ser hombres, hermanos. Hay que estar dispuestos a la muerte, hay que estar dispuestos a todo. Por eso Dios llama valiente. Por eso dice Jesús, piénselo bien. Si van a llegar a mi evangelio y quieren que yo los llame a predicar, piénselo bien, hombre. Piénselo bien. Porque no quiero que después de poner la mano en el arado estén queriendo retroceder, volteando a ver para atrás. No quiero que como la mujer del Lot se quede en el camino y vuelvan para allá, para el mundo. Por eso dice Jesús, piénselo bien, hombre, siéntense primero. ¿Será que van a estar dispuestos a dar su vida? ¿Van a estar dispuestos a sufrir, a padecer? Pues yo sí, hermanos. Todos tenemos que estar dispuestos. Y a su nombre, désela fuerte para el Rey de Reyes. Miren, que no cese esa alabanza, hermano. Esa es la disciplina del Señor. La exhortación. Y a su nombre, seguimos. Juan capítulo 9, versículo 16 al 18. Juan capítulo 9, versículo 16 al 18. Siempre vaya a confirmarlo. No importa si es el pastor, vaya a confirmarlo con la Biblia. Juan capítulo 7, perdón, versículo 16 al 18. Juan capítulo 7. ¿Lo tenemos? Dice así. Mire lo que dice. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. También añadió Jesús: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Mire, hermanos, ¿vio lo que dice ahí? El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia, hermano. Mire qué terrible. Eso está tremendo, hermano. Mire, lo volvemos a leer. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Hermano, Jesús no habló lo que él quiso. Jesús decía: porque yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿La de quién? La del Padre. Entonces, hermano, Jesús decía: mi doctrina no es mía, sino del Padre que me envió. Hermano, lo que predico el pastor Santiago, lo que predicamos aquí o en una plaza, en una calle, no son mandamientos de hombres, no son doctrinas de demonios, no son doctrinas de hombres. Ponga atención a la palabra, hermanos. Entonces dice que no es de hombres, sino de quién? De Dios, del Padre que me envió. Entonces, ¿por qué el hombre, por qué la mujer va a dudar de esa palabra? Va a poner la mirada en el hombre, va a decir: pero es que ese hombre es el que habla así, él es el que predica así. No, hermano, la palabra es la palabra de Dios. Esta palabra no es mía, hermano. Esta doctrina que yo predico es la palabra que trajo Jesús, que era doctrina de Dios su Padre, que le dio mandamiento de lo que iba a hablar y de lo que iba a decir, y a su nombre. Mire qué terrible. Entonces, ¿cómo alguien puede poner la mirada en el pastor si el pastor no es el que está hablando por su propia cuenta? Los que buscan la gloria de ellos le hablan bien bonito a la gente, la atienden a la gente, tienen a la gente contenta, no le reprenden el pecado, no le señalan el pecado, no le exhortan, no le confrontan. ¿Por qué? Porque ellos buscan su propia gloria. Pero el pastor Santiago busca la honra y la gloria de Dios. Él busca que Dios lo honre. Él no busca gloria y honra personal. Por eso él predica la verdad. Usted y yo tenemos que buscar honrar a Dios. ¿Y cómo? Predicando la verdad, no predicando para agradar a la gente, para quedar bien con el hombre, hermano. ¿De qué sirve agradar al hombre si quedamos mal con el que nos ha llamado? Y a su nombre. Si no pones por obra la palabra, solo eres un hipócrita religioso más del montón y un hijo de Satanás. Mire. Entonces no diga, no vaya a decir usted, hermano: pero ¿por qué hablas así? ¿Por qué usas ese lenguaje? Hermano, la palabra
A la ley y al testimonio, decía Isaías. A la ley y al testimonio, hermanos, abramos los ojos. A la ley y al testimonio, si vemos que un predicador no viene hablando como está escrito y no tampoco da testimonio con su manera de vivir, de vestir, no le creamos a ese mentiroso, no le creamos a ese charlatán. A la ley y al testimonio, si no hablaren conforme a esto, es porque no le ha amanecido. Aunque se llame pastor, predicador, sigue viviendo en tinieblas. La luz de Cristo no le ha resplandecido. Y a su nombre, dele fuertes palmas, hermano. Mire. Así se prueba si es cristiano o cristiana. Mira a ver si habla como está escrito. Para eso hay que tener pantalones de ministro de Cristo. Y también va a vivir la palabra, pues, por dentro y por fuera. Va a reflejar. Toda palabra que predicamos, hermanos, es doctrina. Por eso Jesús decía, mi doctrina, o sea, mi enseñanza. Doctrina es enseñanza. Enseñanza es doctrina. Entonces Jesús decía, mi doctrina no es mía, sino del Padre que me envió. El evangelio no vino de los hombres, vino del cielo, hermano, del corazón del Padre celestial. Él es que lo envió para salvar al hombre, para liberar al hombre. Por eso aquí no valen los mandamientos de hombres, son terrenales. Las doctrinas de demonios son demoníacos, son infernales, hermanos. Aquí vamos a hacer caso a la palabra, a la doctrina que Jesús trajo, lo que predicó Jesús, lo que Jesús enseñó, lo que Él habló. Eso voy a predicar, eso vamos a predicar, eso vamos a enseñar, eso vamos a defender. Y a su nombre se mansoja la basama. Parémonos así, hermanos. Cuando le digan, pero ¿por qué predicas así? Mi doctrina no es mía, sino del Padre que envió a Jesús y me ha enviado a mí. Y el que quiera saber, si no es de estar dando explicaciones, hermanos, el que quiera hacer la voluntad de Dios, o sea, santificarse, obedecer a Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta, dijo Jesús. Mire cómo se defendía Jesús, hermano, ante los ataques que le hacían. Pero es que yo no hablo por mi propia cuenta, decía. Yo, el Padre me ha dado mandamiento de lo que he de hablar y he de decir, porque para eso me ha enviado el Padre. Mire, ese Jesús era terrible. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Así que, hermanos, si predicamos esta palabra, esta doctrina que Jesús trajo, la sana doctrina, no inmunda, toda la palabra es sana. No hay nada malo en ella, aunque sea dura, aunque sea fuerte, aunque el lenguaje no nos guste, es lenguaje sano. Aunque para el mundo sea lenguaje como mundano, sea como lenguaje chabacán, sea como lenguaje sucio, como habla ese hombre, es sano, es sana doctrina, sana enseñanza. La doctrina que trajo Jesús es verdadera, es veraz. Mire qué terrible, hermano. Hay gente que se levanta contra la sana doctrina, contra la verdad de la palabra, hermano. Así que se conoce, hermano, el que habla por su propia cuenta y el que habla por cuenta de Dios. Entonces, el que habla como está escrito es verdadero. Mire, es verdadero y no hay en él injusticia, porque es justo. ¿Qué nos dice Juan 8:39? Ya estamos terminando. Juan 8:39 al 47. Ahí más adelantito. Juan 8:39 al 47. Mire lo que dice. Respondió y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme, a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham, le dijo Jesús. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en el diablo, hermano.
Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Todos los mentirosos son hijos de Satanás. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios, son del diablo. Hermano, todo aquel que es de Dios oye a este predicador. El que no es de Dios no va a oír estos tipos de mensajes, hermano. Así se defendía Jesús a los que se oponían al mensaje de: ustedes son hijos del diablo porque no quieren oír esta palabra. Nosotros somos hijos de Dios. Así dice mucha gente, hermano. Así dice mucha gente que son hijos de Dios. Pero mire, se oponen a esta clase de mensajes, se oponen a esta predicación, se oponen a esta palabra. Yo en la misma cara les digo: ustedes que dicen ser hijos de Dios, pero se oponen a la exhortación, a la disciplina del Señor, se oponen a estos mensajes, a esta enseñanza, a esta doctrina, a esta verdad que predica el pastor Santiago Orellana, el atalaya de la sana doctrina de esta zona fronteriza. Ustedes no son hijos de Dios, ustedes son hijos del mismo diablo. Miren, son hijos de Satanás, hermano. Por eso usted tiene que ser un hijo de Dios que ama esta palabra, que ama esta doctrina, que ama esta enseñanza bíblica. Yo jamás le voy a venir a predicar mentira. Esos son los hijos del diablo, dice Jesús, que predican mentira, porque el diablo es el padre de la mentira, el tata de todos los mentirosos. Jesús les decía: ¿por qué no podéis entender mi lenguaje? ¿Por qué no podéis oír mi voz? Hay gente, hermanos, que se molesta por el lenguaje que usamos. No quieren oír nuestra voz tampoco, porque ellos no pueden oír la verdad, porque en ellos no están en la verdad, están en la mentira. El que esté en el error, en la mentira, hermano, no puede oír la verdad de Dios, porque él le ofende, a él le molesta, él no va a estar de acuerdo, va a ser un enemigo de esta obra, va a ser un enemigo de este pastor, pero va a ser un enemigo de Dios y a su nombre. Entonces, hermanos, no nos dejemos creer solo porque digan que son hijos de Dios. Miremos si pone la palabra por obra. Miremos si predican la verdad. Si traen la doctrina que trajo Jesús, pues son de Dios. Y si no, son mentirosos, hijos de su padre, el diablo. Hermano, que esta palabra le sirva, hombre, para que usted sea un hacedor de la palabra. Pase a ese hombre y a esa mujer por el filtro de la palabra, hombre. Pase esas enseñanzas, esas predicaciones por el filtro de la palabra. Y aunque le cueste darse cuenta que es la verdad, aunque cueste aceptarlo, pero hay que recibir la palabra, hombre. Querían matar a Jesús porque les predicaba la verdad, hermano. Nosotros somos hijos de Abraham, somos hijos de Dios. Hermano, y esos que se enojan por el mensaje, que quisieran matar al predicador, al pastor, y dicen que son cristianos, o dicen que son de la iglesia verdadera. Hermano, esos son del diablo, no son iglesia verdadera, y tampoco son cristianos. Esos son hijos de Satanás, no son hijos de Dios, porque el que es de Dios conocerá si lo que yo predico es de Dios o no. Mire, y si es de Dios, hermano, se va a gozar, va a decir: aquí hay otro que es de Dios, ve. Sí, hermano mío, vení, apretame la mano, dame un abrazo. Somos hermanos, hombre, vosotros los míos. Aquí somos verdaderos hombres. Mire qué terrible donde se topan dos hermanos con celo, como con Nadab, hermanos, y Jehú. Olvídese, hermano, esos van gozosos. Qué buena estuvo la prédica hoy. Ese pastor está ceñido, cómo predica la verdad. Hey, vale la pena tener un predicador que predica la verdad, que no es perro mudo, hombre. Sí, vale la pena. Gracias a Dios por darnos un pastor que no nos tolera, que no nos consiente. Gracias por, Dios mío, darnos este pastor que nos va a decir la verdad siempre, aunque no nos guste, aunque nos moleste, aunque nos duela, sea fuerte, sea duro. Pero gracias, Señor, porque tú nos amas. Pero muchos no lo miran así, hermano. Miran como enemigo al pastor. Mire qué terrible. Hermano, me dice: quisiera que hubiera aquí un predicador como usted. La gloria es para Dios, hermano. Que predique así la verdad como usted la predica. Pero no hay ninguno, me dice, hermano. Aquí no hay ningún hombre. Yo me gozo con esos mensajes, me dice. Mire, lugares donde están deseando, hermano, Juan Bautista, que predique la verdad. Y solo hay cobardes, perros mudos. Mire, solo gente que anda por el billete, profetizando y predicando al gusto del cliente, hombre. Qué terrible, hermano. Pero aquí siempre va a haber palabra, hermano. Mire, y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? Hermanos, hay mucha gente que si yo viniera profetizándole mentiras, predicándole lo que ellos quieren oír,
hermanos, me amarían, me creerían, pero como les predico la verdad no me creen, no me aman, me aborrecen. Pero benditos los que reciben la palabra. Los que tengan hambre y sed, dice Jesús, serán saciados de palabra. Todo aquel que de verdad ama la palabra de Dios en este lugar, hermano, en esta zona fronteriza, Dios dice, ahí tengo un pastor verdadero, ahí tengo muchos siervos y muchas siervas que van a predicar la verdad. Y los hambrientos, sedientos, van a ser saciados con el pan del cielo, con el agua bendita del cielo, hermano. No el agua de los católicos, el agua bendita del cielo, hermanos, la palabra viva y a su nombre. Mire qué terrible, hermano. Pero esta verdad ahora en nuestros días no se recibe. La última cita, Lucas 8, 4 al 15. Y terminamos, hermano. Lucas 8, 4 al 15. Mire qué terrible. Esta predicación cruza fronteras, cruza límites, hace estragos. Estas predicaciones, hermanos, en el mundo espiritual, mire, son unos martillazos. Le hacen estragos y destrucción al diablo, pero terribles. Dice el diablo. Pero el diablo mismo sabe que no puede contra un verdadero hombre de Dios. Nunca. Lucas 8, 4 al 15. El poder de la palabra, hermanos. Miren, juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó entre espinos sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, que oiga, decía Jesús. Siempre en sus predicaciones se escuchaba esa frase de Jesús: el que tenga oídos para oír, que oiga, decía Jesús. Siempre, gracias a Dios, usamos esa frase. Hermanos, mire lo que dijo Jesús. Todo predicador como Jesús, hermanos, es ese sembrador que sale a sembrar la semilla. Predica la palabra, hermano. Hay diferentes tipos de terreno junto al camino, entre las piedras, espinosos, pero también hay buena tierra. Esta palabra que predicamos, hermano, cae en todos diferentes tipos de terreno, que son esos corazones del hombre y de la mujer, hermano. En unos llevará fruto, en otros no. En unos llevará fruto, en otros se echará a perder, hermano. La palabra se volverá infructuosa. Por eso dice Santiago: sean oidores de la palabra, pero también estén prontos para ponerla por obra. Sean hacedores, no solamente oidores olvidadizos, hermanos. Esos son los que oyen la palabra y que son corazones, hermanos, fértiles. Reciben la palabra con gozo y la ponen por obra. Así que dice Jesús, y sus discípulos le preguntaron, diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas. ¿Para qué? Para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. La semilla que siembra el sembrador, hermano, es esta palabra. Cuando usted la predica, la enseña, donde sea que usted predica y enseña, usted está sembrando la semilla, hermano, espiritual, que es la palabra de Dios. Mire cómo explica Jesús de bonito. Y los de junto al camino, dice Jesús, son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Hay gente que oye la palabra, hermano, pero viene el diablo, representa a los de junto al camino. Viene el diablo, hermano, y les roba la palabra. Mire, Satanás les roba la palabra, pero ellos la oyeron. Pero viene el diablo y les roba la palabra de su corazón, y entonces, hermanos, no creen y no se van a salvar. Hay muchas personas que ahora pueden estar oyendo todas las predicaciones que se predican aquí todos los días, y la pueden oír, pero el diablo les roba esa palabra para que no crean a la verdad. ¿Para qué? Para que se pierdan, para que no se salven, hermanos. Yo espero que usted sea tierra fértil. Y mire qué más dice: los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo,
pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Hay gente que recibe la palabra con gozo. Me gozo como predica ese pastor, dice. Predica la verdad. Y con gozo te felicito, adelante. Hermanos, pero después la palabra en ellos, mire, no tiene poder. La recibieron con gozo, hermano. La recibieron con gozo. Pero donde empiezan a venir los problemas, la crítica, la persecución, la calumnia, la prueba, hermanos, ellos entonces, la palabra quedó en nada. La palabra no puede llevar fruto en ellos, hermanos. ¿Por qué? Porque de nada sirve recibirla con gozo la palabra si a la hora de ponerla por obra, cuando viene la dificultad, no podemos ponerla por obra. Entonces esa palabra no está, hermanos, edificada en la roca. Entonces dice que tienen raíz corta. ¿Por qué? Porque no la edificaron la palabra, solo la reciben con gozo, pero no la ponen por obra. Y al no ponerla por obra, cuando venga la prueba, la dificultad, hermanos, la palabra no va a ser la obra. Mire qué terrible. Hay gente así, hermanos. Hay gente así, que por la prueba, los problemas, la calumnia, la crítica, la palabra no puede hacer la obra en ellos. Por algún tiempo creen, pero con el tiempo, hermano, se apartan, mire. Pero este parecía que de verdad quería. Se miraba como que sí. Pero ¿y ahora qué pasó? Entonces así, hermano. Por un tiempo, dice, los que junto al camino, hermano, por un tiempo, dice, que los que caen junto a las piedras, por un tiempo ellos quieren, pero luego al venir la dificultad, mire, se apartan. Esto le está pasando a muchos cristianos y cristianas. El que tenga oídos para oír, que oiga. La que cayó entre espinos, dice Jesús, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no lleva fruto. La gente, por estar afanada y turbada, hermanos, no ponen por obra la palabra. No hay tiempo para Dios, no hay tiempo para humillarse a Dios. Esos son los que la palabra cae entre los espinos, cae en ese corazón. Pero en su corazón aman al mundo, aman los deseos de la carne, están afanados y turbados, tienen muchos propósitos, tienen muchos proyectos, quieren también con Dios, quieren también por la palabra, hermanos, pero están en tanta cosa que ahogan la palabra. Y la palabra entonces, hermanos, no puede llevar fruto. Mire, porque ellos están entretenidos. Como en los días de Noé, con Jesús, estarán ahí afanados y turbados, casándose, dándose casamiento, comiendo, bebiendo, celebrando fiestas, hermanos. Y la gente entonces, no solo los cristianos, hermanos, no solo en la iglesia hay estos tipos de terrenos. En el mundo, hermanos, hay diferentes tipos de terrenos. Muchos van a ser buena tierra allá en el mundo. La palabra va a dar fruto. Un día van a estar aquí los espinosos, los pedregosos, los junto al camino. Ellos solo van a oír, hermanos. Algunos se van a gozar, pero nunca van a dar paso para llegar a la casa de Dios. Nunca van a obedecer la palabra. Nunca van a decir de verdad, yo quiero ser diferente, quiero cambiar. Hermanos, hay diferentes tipos de terrenos en que esta palabra que predicamos todos los días aquí está siendo sembrada. Hay muchos que están oyendo, hermanos, pero van a ser oidores olvidadizos. Pero Santiago les dice en esta noche, el que escribió el libro, a través de este predicador también, Pastor Santiago, les dice: hey, ustedes que oyen esta palabra, no sean oidores olvidadizos, pongan esta palabra por obra, sean hacedores de la palabra, para que no se pierdan vuestras almas. Esta palabra salvará vuestras vidas y vuestras almas. Hermanos, tres tipos de terreno donde la palabra no va a llevar fruto. Pero viene lo bueno. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia, poniendo la palabra por obra. Mire, aquí viene a terminar, a concluir el mensaje. Que dice Santiago: no sean solamente oidores olvidadizos, sino sean hacedores de la palabra. Hermanos, el hacedor de la palabra es aquel que la palabra cayó en buena tierra, en un corazón, hermanos, limpio, recto, hermanos, bueno, que se preocupa por retener la palabra que oyó y la pone por obra. Miren, ese es el mensaje de esta noche, hermano. No solamente ser oidores olvidadizos, sino ser
hacedores de la palabra. Hombres con corazón bueno, hermanos, buena tierra. La buena tierra representa al corazón bueno. La tierra espinosa junto al camino y junto a las piedras representa los corazones, hermanos, malos. Corazones que están llenos de pecado, de inmundicia, de suciedad, llenos de tanta maldad, que por eso la palabra, que la oigan ellos, no puede llevar fruto. Nunca va a llevar fruto mientras ellos no sean corazón bueno, hermano. Tiene que ser corazón bueno el del hombre para que lleve fruto, hermano. Y a su nombre. Si no pones por obra la palabra que oís, solo eres un hipócrita religioso más del montón y un hijo del diablo. Hermanos, como cristianos, pongamos esta palabra por obra cada día. Aunque no sea el pastor Santiago el que predique algún hermano, alguna hermana por la palabra, pongamos esa palabra por obra. No esperemos mañana, hermano. Ahora lleguemos a la casa, saquemos el basurero, todo lo que hemos oído de hoy para atrás. Hombre, es tiempo de que ya no caminemos igual, hombre. Que vistamos diferente, vivamos diferente, hablemos diferente. Llegamos a nuestra casa a poner orden, a limpiar nuestra casa, a limpiar nuestra vida, a limpiar nuestro corazón. De hoy, hermanos, en adelante, que usted ya no siga igual. Todos los mensajes que ha oído, usted los oía, no ponía por obra la palabra. Pues de ahora en adelante, a través de este mensaje de Dios, hermano, es que Dios quiere que usted ha oído esta palabra todos estos días atrás. Ahora la ponga por obra desde que Dios llamó al pastor a pastorear esta obra y ha llamado a este ministerio Manuel para que esté en pie en este lugar, hermano, como casa de Dios y puerta del cielo, como luz, como la sal en este lugar, hermano. Entonces pongamos la palabra por obra. Si hasta ahora solo hemos oído y no hemos llevado la palabra a acción, hemos sido espinosos, hemos sido junto al camino, entre las piedras, ahora seamos buena tierra, corazón puro, limpio, hermanos, bueno, y empecemos a poner esta palabra que se ha predicado por obra. Ya, hermanos, que estamos aquí me puedan oír. Ya no seamos oidores olvidadizos, hombre. Por un lado nos entra, por el otro nos sale. De ahora en adelante, dice Santiago, sean hacedores de la palabra. Ese es el mensaje, hermano. Ya no sea más un oidor olvidadizo usted, hombre. Corra a poner la palabra por obra. Cada día la palabra que oiga, corra a ponerla por obra. Diga: Señor, yo ahora edifico en la roca. Ahora yo pongo la palabra por obra. Ahora yo obedezco esa palabra. Ahora yo edifico mi casa en la roca, mi vida en la roca. Ahora yo me santifico. Ahora yo vivo para ti. ¿Cómo voy a estar oyendo y oyendo y solo oyendo me voy a perder? Esta palabra quiere salvar tu alma, amado hermano y hermana. Pon esta palabra por obra. Así como estás pronto para oírla, está también pronto para ponerla por obra. Edifica en la roca. No estés pronto para hablar o airarte. Está pronto para oír y pronto para poner por obra la palabra. Seamos hacedores. Póngase de pie, hermanos. Y a los amigos y hermanos que nos oyen y van a oír este mensaje o lo han oído, ponga por obra la palabra. Sea hacedor también. Ya deje la mentira, la paja, el error y el engaño, hombre. Hay que seguir la verdad, hombre. Abandonemos esa encrucijada del error y de la mentira. Volvámonos a la verdad. Si se desvió, si se torció, vuelva a la verdad, hombre. Que lo torcido sea enderezado, los caminos ásperos allanados, y lo cojo vuelva a su lugar. Basta ya de vacar, despiados de la palabra, torcidos, hombre. Hay que estar en la verdad. Y a su nombre, Padre, gracias. Gracias, Padre Celestial, por esta palabra que nos has hablado a través, Dios mío, Padre, de Santiago, Dios mío, Padre amado, y a través de tu siervo también. Oh Dios mío, Padre amado, gracias, Dios mío de la gloria, porque tú nos hablas para que ya no seamos oidores olvidadizos. Desde ahora, desde esta noche, seamos hacedores de tu palabra. Los que no estaban siendo hacedores, Señor, Padre, que ya no pierdan el tiempo ni anden vagando en el Evangelio. Padre, en el nombre de Jesús, yo creo que tu palabra no volverá vacía. Hará la obra para la cual es enviada. Por eso se predica, Dios mío, con toda vehemencia, con todo, Dios mío, poder, con toda autoridad. Oh Dios mío, Padre, disertamos el mensaje así, a esta manera y este estilo con el que tú nos has llamado y nos has levantado. Oh Dios mío, para que haya profeta verdadero en este lugar y ninguno de los que oiga tenga excusa, ponga pretextos. Oh Dios mío, como decía Jesús, que el que tenga oídos para oír, que oiga, se apercibe y se alerte. Padre, gracias, en el nombre de Jesús, amén. Llévanos con bien a nuestros hogares, danos la victoria en los sueños. Dios mío, el día de mañana también
Glorifícate en ese tiempo de poder, de culto, de oración, de adoración, de coro de fuego y de palabra, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Y a su nombre, déle esa palma fuerte al Rey de Reyes y despídase ahí con un apretón de manos. Amén. Dios bendiga a cada uno de los amigos y hermanos también que ponen oído atento a la palabra. La fe viene por el oír y por el oír de esta palabra. Gloria a Dios. Somos la voz que clama en